Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento y la publicidad, y es que es sorpresa. Vamos a hablar de por qué Demet Özdemir frenó su proyecto publicitario de repente. Sí, han oído bien. Una de las actrices turcas más queridas y con una carrera meteórica, que está en la cima del éxito, de repente pone el freno a un proyecto que prometía ser uno de los grandes hitos publicitarios del año. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta decisión tan drástica? Prepárense porque vamos a desgranar los posibles motivos, las especulaciones y lo que esto podría significar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Hacemos vídeos como este regularmente desentrañando las noticias más jugosas y los misterios del mundo del espectáculo, así que no querrán perderse nada. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para estar siempre al día. Bueno, vámonos directo al grano. Demet Özdemir, esa carismática y talentosa actriz que hemos visto brillar en series como Erkenci o Doğdu Unep Kaderindir, estaba a punto de lanzar una campaña publicitaria que prometía ser espectacular. Se rumoreaba que era un contrato millonario con una marca internacional de renombre, un acuerdo que la consolidaría aún más como un icono global. Imaginen la expectación. Los fans ya estaban imaginando los anuncios, las fotos, las apariciones, todo apuntaba a ser un éxito rotundo. Pero, de repente, ¡zas! Un silencio sepulcral. Las noticias empezaron a circular, al principio tímidamente, luego con más fuerza, el proyecto se había frenado. No cancelado, ojo, sino frenado. Esto ya de por sí es intrigante porque frenar algo implica una pausa, una reconsideración, no un adiós definitivo, al menos no públicamente. Entonces la gran pregunta es ¿por qué? Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, alimentada por fuentes cercanas, rumores de la industria y, por supuesto, el instinto de los seguidores más observadores. Hay varias teorías que están circulando, y vamos a explorarlas una por una. Una de las posibilidades más comentadas es la relacionada con las condiciones contractuales o creativas. A veces, cuando un acuerdo publicitario es tan grande, implica muchas partes y mucha negociación. Podría ser que Demet o su equipo sintieran que las condiciones finales, ya sea en términos económicos, en la dirección creativa de la campaña, o en los derechos de imagen, no estaban alineadas con lo que ella buscaba o lo que representaba. Demet ha cultivado una imagen muy cuidada a lo largo de su carrera, y es posible que haya decidido que este contrato, tal como estaba sobre la mesa, no era el adecuado para su marca personal en este momento. Quizás hubo desacuerdos sobre el tipo de mensajes que la marca quería transmitir, o sobre cómo se iba a presentar. En el mundo de la publicidad, especialmente con figuras tan influyentes, la alineación de valores y la visión artística son cruciales. Una campaña publicitaria no es solo una cara bonita, es un reflejo de lo que la marca quiere proyectar y de lo que la celebridad está dispuesta a asociar su nombre. Si Demet sintió que había un choque ahí, frenar el proyecto, aunque sea temporalmente, sería una decisión muy sensata y profesional. Otra hipótesis que cobra fuerza tiene que ver con otros proyectos profesionales de Demet. Como saben, Demet Özdemir es una actriz muy activa. Tiene compromisos en series de televisión, películas, y también está explorando oportunidades internacionales. Es posible que este frenazo publicitario se deba simplemente a una cuestión de agenda y prioridades. Tal vez el proyecto publicitario requería una dedicación de tiempo y energía que en este momento chocaría con sus otros compromisos profesionales. Imaginen que estaba en medio del rodaje de una serie intensa, o preparándose para un papel importante. En esos casos, la energía y el enfoque son vitales, y comprometerse con una campaña publicitaria muy exigente podría haber sido contraproducente. A veces las estrellas tienen que tomar decisiones difíciles sobre dónde invertir su tiempo y talento, y puede que este proyecto publicitario haya sido sacrificado temporalmente en favor de algo que consideraban más prioritario para su carrera actoral. No podemos tampoco descartar la posibilidad de que haya habido problemas de última hora con la marca en cuestión. A veces los proyectos publicitarios se caen por imprevistos ajenos a la celebridad. Quizás la marca tuvo problemas de financiación, cambios en su estrategia de marketing, o incluso escándalos o controversias que surgieron y que hicieron que Demet y su equipo decidieran dar un paso atrás por precaución. Las marcas son entidades complejas y sus situaciones internas pueden cambiar rápidamente.
Si la marca con la que iba a colaborar Demet enfrentó algún tipo de crisis, por muy pequeña que fuera, sería completamente comprensible que ella decidiera retirarse o pausar el acuerdo hasta que las aguas volvieran a su cauce, o para evitar asociar su imagen a una situación potencialmente negativa. Otra línea de pensamiento, quizás un poco más especulativa pero siempre presente en el mundo del espectáculo, es la relacionada con motivos personales. Aunque Demet es una figura pública y sus proyectos publicitarios son de interés general, también es una persona con su vida privada. A veces las decisiones profesionales se ven influenciadas por cambios en la vida personal que el público no conoce. Quizás un problema familiar, una situación de salud, o simplemente la necesidad de tomarse un respiro. No tenemos información al respecto, y es importante ser respetuosos con la vida privada de las personas, pero es una posibilidad que siempre está sobre la mesa cuando vemos decisiones inesperadas. Y hablando de especulaciones, algo que siempre genera debate son los rumores de la competencia o de otras ofertas más atractivas. Es posible que Demet haya frenado este proyecto porque le ha surgido una oferta aún mejor. Con su popularidad, esto es muy probable. Quizás una marca rival le ofreció un contrato superior, o una colaboración más alineada con sus intereses. En el competitivo mundo de la publicidad, las celebridades suelen tener varias ofertas sobre la mesa, y a veces, la elección no es fácil. Es posible que al evaluar este proyecto, Demet y su equipo se dieran cuenta de que había otras oportunidades que podrían ser más beneficiosas a largo plazo, o que simplemente le apasionaban más. Lo interesante de que el proyecto se haya frenado y no cancelado, es que deja la puerta abierta a un posible regreso. Esto podría ser una estrategia de negociación. Demet podría estar indicando que su participación no es innegociable, y que está dispuesta a seguir adelante si se cumplen ciertas condiciones. Es una forma de ejercer poder en la negociación y asegurarse de obtener el mejor acuerdo posible. En el mundo de las grandes estrellas, esto no es nada inusual. A veces el silencio y la pausa son más poderosos que cualquier declaración pública. Independientemente de la razón exacta, esta situación nos deja reflexionando sobre varios aspectos importantes. Primero, demuestra la gran influencia y poder de decisión que tienen las celebridades hoy en día. Demet Özdemir no es solo una cara bonita, es una marca en sí misma, y puede permitirse el lujo de ser selectiva con los proyectos que acepta. Esto es un signo de su fortaleza y de la inteligencia estratégica de su equipo. Segundo, pone de manifiesto la importancia de la autenticidad y la alineación de valores en el marketing. Los consumidores, cada vez más, quieren ver a las marcas y a sus embajadores representando algo en lo que creen. Si Demet ha frenado un proyecto, es probable que sea porque sintió que algo no encajaba con su propia identidad o con lo que sus fans esperan de ella. Además, esto nos recuerda que el mundo del entretenimiento y la publicidad es dinámico y a menudo impredecible. Lo que hoy parece un acuerdo cerrado, mañana puede cambiar. La clave para las figuras públicas es la adaptabilidad y la capacidad de tomar decisiones informadas, incluso cuando son difíciles. Y para nosotros, los espectadores y seguidores, nos queda la intriga y la expectativa de ver qué será lo próximo para Demet. ¿Volverá con este proyecto en otras condiciones? ¿Se embarcará en algo completamente nuevo y sorprendente? El tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir sigue siendo una de las figuras más relevantes y con mayor proyección del panorama mediático. Su talento, su carisma y su impacto trascienden las fronteras. Y aunque este freno publicitario nos haya pillado por sorpresa, seguramente es un paso calculado dentro de su exitosa carrera. Estaremos muy atentos a cualquier novedad para traerles toda la información aquí en nuestro canal. Y así, llegamos al final de nuestro análisis sobre esta intrigante pausa en el proyecto publicitario de Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles razones, desde desacuerdos contractuales y creativos, hasta prioridades profesionales, problemas de la marca, motivos personales y la simple aparición de ofertas más atractivas. Lo que queda claro es que, sea cual sea la causa, Demet está tomando decisiones estratégicas para su carrera. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por su interés en el fascinante mundo de las celebridades y la publicidad. Esperamos que esta información les haya parecido intrigante e informativa. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál creen que es la razón principal por la que Demet frenó su proyecto publicitario? Déjenos sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo.
Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de The Met o que les interese el mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Estamos creando contenido así constantemente y su apoyo significa muchísimo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.